no ha diseñado una política de Estado con objetivos, con una metodología, con planes para poder enfrentar el tema de la criminalidad. Doctor Lamas Puccio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida a Exitosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí. A grosso modo, ¿usted qué podría decirnos sobre esa posibilidad de que se pueda calificar como terrorismo urbano lo que vemos hoy, estas modalidades sumamente sanguinarias de los delincuentes en nuestra sociedad? Bueno, sí, efectivamente estamos hablando de una modalidad de terrorismo, como se dice, de baja intensidad. Normalmente el terrorismo se entendió como una reacción de carácter criminal, delictivo por parte de organizaciones que tenían un contexto político, ideológico, y lo que perseguían era desestabilizar el Estado para poder posesionarse del gobierno. Lo que estamos viviendo ahora es una modalidad de terrorismo que tiene un contenido fundamentalmente psicosocial, afecta mucho la sensibilidad del ciudadano común y corriente y, como se dice, genera una dimensión de baja intensidad respecto a este tema del terrorismo, como se denomina un terrorismo urbano. Hay países que evidentemente han incorporado dentro de su legislación penal diferentes modalidades que tienen que ver con esta actividad que se denomina terrorismo de baja intensidad. Creo que es importante una modificación en la legislación penal desde el punto de vista de la sistematización de la legislación, porque no es que estos actos de asesinato, homicidio calificado, sicariato, extorsión seguido de muerte, no estén calificados como delitos en la legislación penal y que no tengan sanciones graves. En muchos de los casos que estamos hablando, la legislación, el Código Penal sanciona, castiga estos hechos con cadena perpetua, que es la máxima expresión de la sanción penal en nuestro medio, porque como todos sabemos acá no existe la pena de muerte. Estamos hablando de penas mínimo de 35 años o de cadena perpetua. Creo que es importante desde el punto de vista de la sistematización, para que quede claro y en evidencia que se trata de una modalidad específica que debe acarrear la máxima sanción que, desde mi opinión personal, debería ser sancionado con pena de cadena perpetua, como hemos visto en las últimas horas el caso de un secuestro de un empresario que fue vilmente torturado y que aparecía en las redes sociales la forma como se le estaban imputando los dedos. Sí, claro. Doctor Lamas, hay mucho que podemos hablar sobre ese tema. Yo le pido, por favor, que nos espere para ir a la pausa y luego hablar sobre lo que está haciendo el gobierno, modificaciones legales que no sabemos si realmente están dando resultados. Sí, por favor, vamos a la pausa y regresamos con ese tema. ¿Cree usted que el gobierno está perdiendo la batalla contra la delincuencia? Esa es la pregunta exitosa del día de hoy. Reiteramos, ¿cree usted que el gobierno está perdiendo la batalla contra la delincuencia? Doctor Lamas Puccio, y frente a esta pregunta yo le quiero plantear otras situaciones más que se han registrado en semanas anteriores. El gobierno, por ejemplo, terminó endureciendo la pena para el tema de robo de celulares. El mismo gobierno terminó modificando el periodo de retención de una persona extranjera cuando sea detenida, indocumentada o bajo otra condición que no amerite su estatus regulatorio aquí en el país. También el gobierno implementó un proceso célere, sumarísimo, de expulsión a través de un procedimiento administrativo que Migraciones debe desarrollar. ¿Estas medidas realmente están surtiendo el efecto esperado, doctor Lamas? No, al revés, yo creo que han generado un impacto contrario a la finalidad que se perseguía lograr y ha generado una situación de desorden, de fraccionamiento de la legislación, porque ni el mismo Estado ha definido cuál es su posición respecto al tema de la criminalidad. Por un lado ha aumentado la severidad, pero por otra parte ha flexibilizado la mayor cantidad de exigencias de contenido procesal para que el mayor número de personas que están privadas de su libertad logren salir de las cárceles. Entonces de ahí hay una paradoja. Por un lado endurecen, pero por otro lado flexibilizan. Por otra parte, el Estado no tiene ningún funcionario, no hay ningún ministro que pueda liderar la lucha contra la delincuencia.
todo el mundo opina, la presidenta brilla por su ausencia, el premier dice unas cosas, el ministro del Interior está peleado con el director de la Policía Nacional, el ministro de Justicia no tiene participación en estos hechos y no hay quien pueda asumir, por lo menos visualmente, quién es el funcionario del más alto nivel que lidera la lucha contra la criminalidad. Esto se ve, digamos, agudizado porque el Estado tampoco no ha diseñado una política de Estado con objetivos, con una metodología, con planes para poder enfrentar el tema de la criminalidad. Y por otra parte, en el caso específico de la Policía Nacional, es una institución que actualmente atraviesa por una profunda crisis estructural que afecta a todos los segmentos. No hay una continuidad, no hay una seguridad. Los altos mandos muchas veces terminan denunciados por casos de corrupción. Los ministros no tienen una relación bastante fluida con la policía. Como manifestaba, hay una confrontación al más alto nivel y esto está fraccionando lo poco que existe respecto al Estado. Y lo estamos viendo en el sentido de que mucho se dice, pero poco se hace. Y cuando me refiero a hacer cosas, si bien es cierto, es importante la legislación, el Código Penal se ha modificado en más de 700 oportunidades en los últimos años y siempre la delincuencia nos lleva una ventaja importante, pero el tema de del terrorismo de baja dimensión es un tema exclusivamente que le compete a la policía. La labor de inteligencia es fundamental. No hay ninguna institución en el país que pueda liderar las labores de inteligencia. También se están cambiando a cada rato a los directores del instituto o del organismo que digamos acumula las acciones en materia de inteligencia. En otras palabras, no existe inteligencia operativa ni hay ninguna institución que pueda liderar la labor de inteligencia. Y en el caso del terrorismo urbano es fundamental porque la labor de inteligencia no es para necesariamente sancionar a los delincuentes. Ya la sanción, la acabo de manifestar en qué términos existe. La labor de inteligencia tiene por objetivo impedir que estos hechos se realicen, porque cuando el terrorismo urbano se exterioriza y se materializa, el terror se expande. Todos los ciudadanos están aterrorizados, todos están asustados, todos se sienten víctimas o posibles víctimas de este tipo de delitos y ya el hecho se suscitó, se desencadenó. Por eso que creo que acá la labor policial de inteligencia es justamente impedir a través del acceso a fuentes informativas para impedir que el terrorismo se exteriorice en casos concretos, porque cuando se secuestra a una persona y se empieza a torturar a la persona, se le corta los dedos y se muestra en las redes, ya el terror se expandió. Exactamente. Ya todo el mundo está asustado, ya se logró. Y si a eso le agregas que aparece el cadáver de la persona secuestrada con letreros, ¿no?, denota pues que evidentemente la ausencia de capacidad para poder controlar estos hechos es más que evidente. Por eso que creo que acá la labor de la policía, de inteligencia policial, es fundamental. Pero, doctor Lamas, es cierto, pero el problema además es un problema o carencia de leyes más drásticas, porque la sociedad pide leyes, pide normas, pide más sentencia, más condena, pide, como escuchamos el testimonio de una mujer pidiendo pena de muerte, que la presidenta aplique pena de muerte en el país. ¿El problema es de normas, de sentencias, sanciones establecidas en el Código Penal o es un problema de operatividad? Evidentemente el tema jurídico, el tema legal, el tema judicial es importante, los juicios que duran años, el rol de los abogados, se dilatan los procesos y además exigir la pena de muerte en el Perú es un imposible. Es simplemente un dicho, pero eso no tiene ninguna un resultado objetivo concreto. Sabemos que habría que retirarse del sistema interamericano. En el Parlamento no se ponen de acuerdo, siguen discutiendo, siguen debatiendo, siguen haciendo las propuestas. Un Congreso que en muchos casos vive de espaldas a la realidad, a su vez afectado por una serie de problemas,
Pero vuelvo a insistir, el tema legislativo es importante, pero no es la solución. Porque si fuera la solución, no habría delincuencia en el Perú. Como les manifestaba, se ha modificado el Código Penal en más de 700 oportunidades. Se incorporó la pena de cadena perpetua. Entonces, la ley no funciona. La ley tiene un rol simbólico, operativo, es un tema ejemplar, orienta a la opinión pública, pero en estos casos de la inmediatez y de la forma tan atroz y feroz como se muestra en las redes, actúa o interactúa la criminalidad, es un tema que tiene un contenido psicosocial. Y ese aspecto necesariamente requiere ser abordado por la policía, pero una policía también que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Una policía que sea pues un organismo medianamente ejemplar, ¿no? Hemos visto hace unas semanas que acá la misma policía distrital asaltaba diferentes locales comerciales, ¿no? Entonces, si la policía no resuelve sus propios problemas y si no tiene el respaldo político apropiado, y si no hay alguien dentro del gobierno que tenga por lo menos una mínima noción de lo que está pasando desde el punto de vista de política del Estado, estamos perdidos. Delincuencia hay en todas partes. No hay país que esté libre de la delincuencia. El problema es que cuando el Estado pierde capacidad de poder prevenir y controlar la delincuencia y se usa la lucha contra la delincuencia, se usa como un medio político para confundir a la opinión pública, para lograr rédito político, cuando en realidad el tema es fortalecer, darle todo el respaldo presupuestal, operativo y político a la policía. Ojalá una que eso labor se haga de realidad. Inteligencia policial a la altura de las circunstancias. Bien, doctor Lamas, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Buenas noches. Bien, hasta otra oportunidad. Buenas noches. Ha sido Luis Lamas Puccio, abogado penalista, conversando con nosotros.